Buenos días. Como les decía en el video pasado, vamos de ahora sí a entrar de lleno a lo que es la química orgánica. Y lo primero que necesitamos conocer cuando vamos a entrar al tema justamente de química orgánica es, como ya habíamos visto, que toda la química orgánica se compone de cadenas. Esas cadenas pueden tomar muchas formas distintas. Y cada forma distinta que tomen las cadenas va a darle al compuesto orgánico las propiedades que tiene. O sea, si una cadena es más larga, va a aumentar sus puntos de ebullición o de fusión. Si una cadena es cíclica, la va a hacer más estable, le va a dar ciertos olores. Si una cadena es saturada o insaturada, va a darle ciertas características también al compuesto que está formando esa cadena. Existe una clasificación para las cadenas o los tipos de cadenas. Vamos a ver eh, así un poquito como a grandes rasgos, porque después los vamos a ver más específicamente. Pero tenemos, por ejemplo, cadenas. O sea, la primera clasificación es cómo se forman las cadenas. Y tenemos cadenas cíclicas y cadenas abiertas. Es decir, si lo viéramos con dibujitos, ahora sí que en dibujitos, las cadenas cíclicas van a formar eso, un ciclo, en el que cada uno de estos puntitos representa un carbón unido a diferentes cosas. Si por ejemplo tenemos dobles enlaces, entonces lo veríamos representado con una rayita así. Pero el chiste de las cadenas cíclicas es eso, que el último carbono de la cadena se enlaza al primer carbono de la cadena. En el caso de las cadenas abiertas, las podemos ver, por ejemplo, como, o sea, si lo vemos solo como palitos, lo veríamos así, ¿no? También igual, cada puntito es un carbono. Pero también este tipo de cadenas abiertas las vemos mucho eh, ya expresado los elementos que tiene cada puntito. Es decir, podemos verlo como CH3, CH2, OH. Y eso es una cadena abierta, porque todos los carbonos, o sea, tenemos tres carbonos, bueno, dos carbonos y luego el otro OH. Y entonces, si lo viéramos todavía más desarrollada, la veríamos así. Vaya. Una cadena abierta es como la que hicieron en la tarea pasada. Entonces, así, esa es la primera clasificación, es esa. Si son cíclicas o son abiertas. La segunda clasificación que tenemos nos habla de que si las cadenas que estamos representando, o más bien los compuestos que estamos representando, los vamos a representar con una cadena saturada o no saturada. O sea, saturada o insaturada o no saturada. Creo que esta palabra la deben de haber escuchado varias veces cuando hablamos de grasas. Que dicen, es que no comas papas fritas porque la grasa de las papas fritas son grasas no saturadas. Y las grasas no saturadas son más dañinas para el organismo y no sé qué. Que sí, o sea, la verdad es que sí. Pero cuando hablamos justamente de esa saturación o no saturación, se refiere a que están llenos de hidrógeno. O sea, todos los carbonos tienen los tres hidrógenos o dos hidrógenos que necesitan tener. Una de las características principales cuando hablamos de saturadas es justamente que, bueno, tenemos los carbonos, ¿no?
y esos carbonos forman líneas rectas. Y ya vamos a ver que cada carbono tiene la cantidad máxima de hidrógenos que puede tener. Las cadenas saturadas son muy comunes. En cambio, cuando hablamos de cadenas insaturadas, vamos a ver pequeños recortes, es decir, podemos tener una C, otra C, pero y luego se mueve. Y es justamente por la presencia de ese doble enlace. Entonces, la presencia de dobles o triples enlaces es lo que provoca la insaturación de una cadena orgánica. ¿Y por qué insaturación? Porque entonces ya no le van a caber todos los hidrógenos. O sea, como este ya formó 1, 2, 3, 4 enlaces, ya no puede tener un quinto. Ya no le cabe otro hidrógeno como tal. Y este de abajo pues va a tener sus 2 hidrógenos que le faltan. Entonces, si se fijan, cuando hablamos de cadenas saturadas vemos líneas rectas, más bonitas, más ordenadas. Y cuando hablamos de cadenas insaturadas, vemos esas... es que en español no me acuerdo cuál es la palabra, en inglés es crooked. Esos dobleces, esas desviaciones que puede tener una cadena insaturada. La tercera clasificación que vamos a tener es que existen compuestos o cadenas que se les conoce como lineales, lineales y arborescentes. Sí, está escribiéndolo. Arborescentes. Es decir, que están en forma de línea o que están en forma de árbol. Así, básicamente. Normalmente, cuando hablamos de... Bueno, mejor cuando hablamos de cadenas lineales, hablamos de que, por ejemplo, si estamos viendo aquí una cadena de carbono, pero y luego esta se ramifica con más carbono, tienen todos sus hidrógenos, ¿no? Es decir, eso sucede, salen ramificaciones. Si lo viéramos de la otra forma, lo veríamos así. No sé si me explico. Tienen ramificaciones... Perdón, ¿qué estoy haciendo? Estas son las arborescentes, perdón. No sé por qué empecé a explicar las arborescentes en lugar de las lineales. Cuando hablamos de cadenas arborescentes, hacen esto. Les salen líneas por todos lados. Y cuando aprendamos a darles nombre, vamos a ver que necesitamos decir en dónde están saliendo, en qué parte de la cadena están saliendo esas ramificaciones. Y cuando hablamos de lineales, hablamos de cadenas normalitas, sin ramificaciones. Pueden ser abiertas o pueden ser cíclicas, no importa. Por ejemplo, una cadena arborescente, pero cuando estamos hablando de una cadena cíclica, pues la podríamos ver más o menos así. O sea, tenemos una cadena cíclica, puede ser tal vez con dobles enlaces, pero aquí le sale un nitrógeno, por ejemplo. Y ya con que le salga otro elemento de ahí, ya es arborescente. Y la última clasificación que tenemos es la de homogéneas y heterogéneas. Déjenme usar negro otra vez. Tenemos cadenas homogéneas y heterogéneas.
Y no se refiere a otra cosa más que a qué tipo de elementos se encuentran en la cadena. Es decir, una cadena homogénea va a estar constituida únicamente por carbonos. Carbonos con hidrógenos. Pero una cadena heterogénea va a tener, además del carbono y el hidrógeno, obviamente, o sea, el carbono y el hidrógeno van a estar presentes en los dos. Y eso ya lo debieron de haber visto cuando hablaron de su línea del tiempo. Pero en las heterogéneas, además del carbono e hidrógeno, va a haber nitrógeno, puede haber fósforo, puede haber oxígeno, puede haber azufre y otros compuestos. Pero estos son los 4 principales que se mezclan con el carbono. También, por ejemplo, a veces está el cloro. Entonces, básicamente es eso. Las homogéneas están constituidas únicamente por carbono y las heterogéneas pueden tener otros elementos ahí. Muchas de las cadenas en la naturaleza son heterogéneas. Y principalmente aquellas cadenas que se encuentran en nuestro organismo. Las proteínas son heterogéneas, ¿cómo se llama? El ADN, o sea, lo que forma el ADN es heterogéneo. Muchas de las grasas son heterogéneas. Y las que son homogéneas como tal dentro de nuestro organismo son los carbohidratos, aunque también hay carbohidratos que tienen oxígeno. Pero en general son casi puro carbono e hidrógeno. Pero bueno, eso todavía no lo van a ver. Eso ya es hasta biología. Por lo pronto, lo podemos dejar hasta ahí, una explicación rápida, y después vemos las cosas como que más a detalle. Y por favor, de tarea, como les digo, no me acuerdo, o sea, necesito que ustedes también sigan en su libro la secuencia porque yo no tengo la paginación como ustedes. Pero en mi libro, en la página 136, en este mismo tema, hay un esquema que resume justamente los tipos de cadenas. Y así se llama. Es un esquema que se llama tipos de cadenas carbonadas. Por favor, hay que copiar ese esquema en sus cuadernos. Ya si ustedes le quieren agregar dibujitos, pues mejor, para que también puedan ahí estar recurriendo a un resumen de toda la información que vamos a estar viendo en estas próximas semanas. Por favor, me envían fotografía de que lo hicieron y hasta ahí lo podemos dejar por ahora.